¿Sabías que antes de aparecer ante millones, el Papa León XIV tomó una decisión simbólica que definiría su pontificado? No fue en público, sino en privado. Quédate hasta el final y descubre lo que nadie vio. El momento más humano de un papa. El día en que el Papa León XIV fue elegido, se vivió dentro del Vaticano un momento de profunda solemnidad y emoción. No solo era la elección de un nuevo líder espiritual, sino también el inicio de una nueva etapa para la Iglesia. Tras la fumata blanca y los toques jubilosos de las campanas de San Pedro, se inició un ritual tan antiguo como significativo, el proceso de investidura papal. Yo, como guardia suizo asignado a la Sala de las Lágrimas, tuve el privilegio de ser testigo de uno de los momentos más íntimos e importantes en la vida de un papa. El instante en que el cardenal Prevost dejaba atrás su identidad anterior para convertirse en el vicario de Cristo ante el mundo. La Sala de las Lágrimas, como se le conoce desde el siglo XV, no recibe ese nombre por casualidad. En sus muros rojos y silenciosos han resonado oraciones, suspiros, emociones encontradas y decisiones trascendentales. Es allí donde cada nuevo papa, alejado de cámaras y multitudes, siente por primera vez el peso de su misión. Y aquel día no fue la excepción. Todo estaba preparado con minuciosa atención al detalle. Sobre un perchero de madera oscura descansaban 3 conjuntos de vestiduras papales, en diferentes tallas, listas para recibir al nuevo pontífice, sin saber cuál sería su tamaño. Los zapatos también estaban dispuestos, unos negros sencillos, heredados del estilo de Francisco, y otros, rojos, en recuerdo de Benedicto XVI. Cada pieza cargada de simbolismo, historia y significado teológico. Cuando el cardenal Prevost entró en la sala, su mirada reflejaba una mezcla de humildad, reflexión y emoción contenida. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, un gesto pequeño pero profundamente humano. Ese simple movimiento me hizo comprender que, aunque pronto llevaría la corona papal, no olvidaría la cercanía ni la sencillez. En cuanto la puerta se cerró tras él, algo cambió. Su postura se relajó ligeramente, y entonces, entre lágrimas calladas y una sonrisa interior, murmuró: «Gracias, Señor, por confiar en este humilde servidor. Gracias por llamarme a esta misión que me sobrepasa». No eran lágrimas de tristeza, ni de temor. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de aceptación plena de la voluntad divina. El maestro de ceremonias permaneció en silencio respetuoso, y yo, en mi lugar, sentí cómo se me erizaba la piel. Estaba viendo algo que muy pocos podrían describir. El momento exacto en que un hombre entrega su vida sin reservas al servicio de Dios y de la Iglesia. «Es tanta responsabilidad», dijo luego, limpiándose las mejillas, y al mismo tiempo, tanta alegría. Como si todos los caminos recorridos hubieran sido una preparación para este instante. Después de unos minutos de oración y reflexión, respiró profundamente, se irguió con dignidad y dio un paso hacia adelante. La transformación estaba por comenzar. La transformación había comenzado, pero no era solo cuestica de vestiduras. El Papa León XIV permaneció un momento en silencio después de terminar de abrochar la batina blanca. Su mirada se perdía entre los pliegues de la tela, como si estuviera viendo mucho más que una prenda. Veía la historia, la misión, el peso del ministerio que ahora llevaba sobre sus hombros. «Tantos años», murmuró con voz apenas audible. «Tantos años de servicio, y hoy todo cambia. Hoy ya no soy yo quien sirve a la Iglesia, sino la Iglesia la que me sostiene en esta nueva tarea». Sus palabras, aunque dirigidas a sí mismo, resonaron profundamente en la sala. El maestro de ceremonias lo observaba con respeto, manteniéndose al margen, consciente de que aquel no era un momento para interrumpir. Yo seguía en mi lugar, inmóvil, testigo de una escena que no podría repetirse jamás, con las mismas palabras ni con el mismo corazón. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera una semilla plantada en la propia alma del nuevo pontífice, una preparación espiritual antes de asumir su papel ante el mundo. El Papa León XIV caminó lentamente hacia el perchero donde descansaban los distintos elementos de la vestimenta papal. Sus ojos se posaron primero en la estola roja, aquella que Francisco había decidido no usar en su primera aparición. La tomó con cuidado entre sus manos, sopesándola no solo físicamente, sino simbólicamente. «Francisco eligió renunciar a ti», dijo,
dirigiéndose a la estola como si fuera una presencia viva. Y en ese gesto, nos enseñó tanto. Nos mostró que el poder no está en los signos externos, sino en la cercanía, en la sencillez, en el amor hecho carne. Hizo una pausa, cerró los ojos por un instante y luego añadió: pero también sé que hay belleza en ti. Eres más que un trozo de tela bordada. Representas la unidad con los apóstoles, con los evangelistas, con la tradición que nos ha traído hasta aquí. No puedo ignorarte, no puedo rechazarte, pero tampoco puedo olvidar lo que Francisco nos recordó. Colocó la estola sobre sus hombros con una solemnidad que no podía describirse con palabras. Luego se volvió hacia el crucifijo que estaba dispuesto sobre una pequeña mesa de madera tallada. Lo tomó con ambas manos, lo besó con devoción y lo sostuvo contra su pecho por unos segundos. Tú eres el centro, susurró. Sin ti, todo lo demás pierde sentido. Sin tu cruz, sin tu amor, sin tu sacrificio, estas vestiduras serían solo ropas vacías. Me conmovió profundamente ver cómo, incluso en medio de un ritual tan formal, mantenía intacta su conexión personal con Cristo. Era evidente que no veía aquello como una representación teatral, sino como un acto de entrega total. ¿Cree usted?, me dijo de repente, sin dejar de mirar el crucifijo, ¿que quienes están allá afuera pueden entender esto? No respondí de inmediato. No era una pregunta fácil. Él no esperaba una respuesta verbal, sino tal vez un reconocimiento silencioso de lo que ambos sabíamos, que el mundo muchas veces juzga por lo que ve, por lo que muestra, sin comprender lo que late debajo. Creo, dije finalmente con humildad, que muchos lo intentarán. Algunos lo comprenderán, otros solo verán la apariencia. Pero eso no quita valor a lo que está ocurriendo aquí, Santo Padre. Él asintió, como si hubiera encontrado confirmación en sus propios pensamientos. Espero que cuando me vean desde el balcón, puedan sentir algo de esto. Que perciban, aunque sea levemente, que detrás de estos símbolos hay un hombre que ama a Dios, que ama a la Iglesia y que quiere servir con fidelidad. El Papa León XIV permaneció unos segundos en silencio, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Fuera, el murmullo de la multitud se mezclaba con el repique lejano de las campanas. Dentro, todo era quietud y solemnidad. No soy yo quien lleva estas vestiduras, dijo al fin, sin dejar de mirarse en el espejo. Son ellas las que me recuerdan lo que debo ser. No un hombre importante, sino un servidor necesario. Sus palabras tenían una profundidad tranquila, como si ya no estuviera hablando consigo mismo, sino con el espíritu que lo guiaba desde hacía años, pero ahora con mayor claridad. Se dio media vuelta lentamente y se acercó al crucifijo que descansaba sobre la mesa. Con manos firmes pero reverentes, lo tomó entre sus dedos y lo sostuvo frente a sí, como si fuera una presencia viva que lo miraba directo al alma. Tú eres el centro, murmuró. Tú eres la razón por la cual estoy aquí. Sin ti, todo esto sería solo teatro, pero contigo es entrega, es amor hecho carne como tú lo enseñaste. Luego de besar suavemente el crucifijo, lo colocó sobre su pecho, cerró los ojos y permaneció así por varios segundos. Yo, en mi lugar, sentía que estaba viendo algo que muy pocos han contemplado. Un hombre que no se pierde en su cargo, sino que lo vive con fidelidad, con sencillez, con auténtica devoción. Al abrir los ojos, parecía haber recibido una paz nueva. Miró hacia la puerta, como si ya supiera que el mundo lo esperaba. El maestro de ceremonias dio un paso adelante. «Santo Padre, es hora», anunció con voz baja y respetuosa. León XIV asintió con calma. Dio un último vistazo a la sala, como despidiéndose del lugar donde había vivido esos momentos tan íntimos, tan humanos, tan divinos. «¿Está listo para salir?», preguntó el monseñor. «Sí», respondió el Papa, «estoy listo». Pero antes de dar el primer paso hacia la puerta, se volvió hacia mí. «Guardia», me llamó con suavidad. «¿Me permitiría un momento más?». «Por supuesto, Santo Padre», contesté. Se acercó hasta quedar frente a mí. Me miró directamente a los ojos y por primera vez me habló como si realmente estuviéramos solos. «Usted ha sido testigo de mi transformación», dijo. «No solo exterior, sino interior. Ha visto mis dudas, mis oraciones, mis decisiones. Hoy, cuando el mundo me vea, solo verán al Papa. Pero usted sabe que detrás de esta investidura hay un hombre que llora, que reza,
que teme y que ama. Así es, Santo Padre, respondí con humildad. Él sonrió levemente. Entonces, guardia, quiero pedirle algo. Cuando el mundo hable de este día, cuando los medios muestren imágenes y los comentaristas interpreten gestos, recuerde usted lo que ha visto aquí. Recuerde que el Papa es un hombre frágil, elegido por Dios, sí, pero también amado por Él, y que cada elección que he hecho hoy, desde la estola hasta los zapatos, tiene una intención: servir con humildad, recordar la tradición y proclamar el Evangelio con renovada pasión. Lo recordaré, Santo Padre, prometí. Él asintió, satisfecho. Luego se dirigió a la puerta. El maestro de ceremonias abrió, y por la rendija entró un haz de luz natural, junto con el rumor de miles de personas aguardando en la plaza. Antes de cruzar el umbral, el Papa se detuvo y dijo: ¿Sabe usted qué significa ser Papa? Creo entenderlo, Santo Padre, respondí. Ser vicario de Cristo, guía de la Iglesia, pastor universal. Él negó suavemente con la cabeza. Ser Papa, dijo, es recordar todos los días que no soy nada sin Cristo. Es aprender a servir como Él, a amar como Él, a perdonar como Él. Y es, sobre todo, llevar a todos los hombres la certeza de que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando fallamos. Dicho esto, salió de la sala de las lágrimas. El Papa León XIV caminó con paso firme hacia la puerta, pero antes de cruzar el umbral se detuvo un instante. Su mano derecha rozó suavemente el marco de madera tallada, como si estuviera despidiéndose en silencio de la sala de las lágrimas, ese espacio tan pequeño y discreto que había sido testigo de un momento tan grande. Este lugar, dijo sin mirarnos, como hablando consigo mismo, este lugar guarda más historias de las que jamás conoceremos. ¿Cuántas lágrimas han caído sobre estas baldosas? ¿Cuántas oraciones han resonado entre estas paredes? Su voz no era triste ni melancólica, sino reverente. Era evidente que para él aquella sala no era solo una habitación funcional dentro del ritual papal, sino un espacio sagrado de encuentro personal con Dios. Cada papa que ha estado aquí, continuó, ha sentido algo distinto. Algunos, miedo. Otros, alegría. Muchos, humildad. Yo he sentido todo eso y más, pero sobre todo, he sentido gratitud. El maestro de ceremonias asintió levemente, respetando el momento. Yo seguía en mi lugar, sintiendo que estaba viviendo algo único, irrepetible. Finalmente, el Papa abrió la puerta y salió al pasillo. Allí lo esperaban los cardenales, los asistentes, los fotógrafos oficiales. El mundo lo llamaba desde el balcón de San Pedro, y él respondía con la serenidad de quien sabe que va a cumplir una misión. Pero antes de perderse entre las sombras del Vaticano, se volvió hacia mí por última vez. «Guardia», me dijo, «¿usted cree que los hombres necesitan símbolos?» La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé un instante, pero respondí con sinceridad. «Creo que sí, Santo Padre. Creo que necesitamos signos visibles de realidades invisibles». Él sonrió. «También yo lo creo», afirmó. «Pero no debemos olvidar que los símbolos no son el fin. Son puentes, caminos, ayudas para llegar al corazón de la fe». Luego, sin añadir más palabras, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia donde lo esperaban los demás. Yo me quedé allí, junto a la puerta ahora abierta, viendo cómo se alejaba aquel hombre que minutos antes había llorado en soledad y ahora se preparaba para mostrar al mundo su rostro de pastor. Detrás de mí, la sala de las lágrimas permanecía en silencio. Sus muros rojos habían guardado sus secretos, como siempre lo hacen, y aunque nadie fuera sabría lo ocurrido allí, yo sí lo sabía, y sentí en ese momento un profundo agradecimiento por haber sido testigo de algo tan íntimo, tan humano, tan divino. La luz del sol de la tarde se filtraba suavemente por los vitrales del Vaticano, proyectando destellos de color sobre el piso de mármol. El eco de las campanas de San Pedro aún resonaba en el aire, mezclándose con el murmullo expectante de miles de fieles reunidos en la plaza. El Papa León XIV avanzó por el pasillo principal, acompañado por los cardenales que lo escoltaban con respeto y solemnidad. Su figura, ahora completamente investida con la batina blanca, la estola roja y el crucifijo al pecho, era ya la imagen visible del vicario de Cristo. Pero yo, que había sido testigo de sus lágrimas, de sus oraciones silenciosas y de sus reflexiones profundas, sabía que detrás de ese símbolo
estaba un hombre humilde, consciente del peso de su misión, pero también lleno de gratitud y amor. Al llegar a la entrada de la logia de San Pedro, donde millones de personas aguardaban ver por primera vez al nuevo Papa, se detuvo un instante. No dijo nada, solo cerró los ojos por unos segundos. En ese breve momento, me pareció que volvía mentalmente a la sala de las lágrimas, a aquel espacio íntimo donde todo había comenzado. Luego, con paso firme, subió a la logia. La multitud estalló en aplausos, gritos de alegría, cánticos espontáneos y ovaciones. Algunos lloraban emocionados. Otros sostenían pancartas con mensajes de bienvenida en distintos idiomas. Era una escena de unidad, fe y esperanza que se extendía hasta el horizonte. El Papa alzó las manos y saludó con una sonrisa serena. No era una sonrisa forzada ni protocolaria, sino sincera, como si realmente estuviera viendo a cada persona allí reunida. Finalmente, levantó la mirada al cielo por un instante, como agradeciendo una vez más, y luego se dirigió al micrófono. «Pax vobiscum», dijo con voz clara y cálida. La multitud repitió la frase como un solo corazón. «Pax vobiscum». Hubo un breve silencio, un silencio cargado de significado. «Hermanos y hermanas», comenzó, «hoy no soy yo quien habla. Hoy es Dios quien desea decir algo a través de mí. Soy solo un instrumento frágil, elegido no por méritos propios, sino por la infinita misericordia del Señor». Su voz no temblaba, aunque llevaba consigo una emoción que todos podían percibir. En este momento tan especial, quiero recordar a mi predecesor, el Papa Francisco, cuyo ejemplo de sencillez, cercanía y servicio ha marcado profundamente a la Iglesia. También quiero honrar al Papa Benedicto XVI, cuya sabiduría y devoción han sido faros para tantos. Cada Papa deja una huella única, y yo, con humildad, deseo continuar construyendo sobre esos cimientos, la cercanía pastoral y la profundidad teológica. La multitud guardó un minuto de silencio en honor a ambos pontífices, un gesto que nació espontáneamente entre los presentes. Cuando el silencio terminó, el Papa continuó: «Quiero que esta sea una iglesia de puertas abiertas, de corazones acogedores, de manos tendidas, una iglesia que no tema caminar entre las periferias, junto a los pobres, los olvidados, los heridos, una iglesia que celebre la tradición, pero que también esté siempre dispuesta a renovarse en el espíritu». Las palabras calaron hondo. Muchos asintieron, algunos tomaron notas, otros simplemente escucharon con el alma. «Y como signo de esto», añadió, «he decidido mantener los zapatos negros simples que usó el Papa Francisco, no porque rechace otros símbolos, sino porque quiero recordar cada día que el papado no es un trono, sino un sendero de servicio, que los zapatos del Papa deben estar preparados para caminar, no solo para lucir». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Finalmente, el Papa elevó las manos y pronunció la bendición Urbi et Orbi. «Que Dios Todopoderoso os bendiga, a vosotros y a todos los habitantes de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». «Amén», respondió el pueblo. La plaza estalló en aplausos, cánticos y vítores. Las banderas ondeaban al viento. La esperanza renacía. Yo, desde lejos, observaba la escena. Recordaba el momento en que aquel hombre había llorado en soledad, había rezado con fervor, había dudado y había aceptado con total entrega el llamado de Dios. Ahora, frente al mundo, era el Papa León XIV. Pero para mí, que había estado allí, sería siempre aquel hombre que, en la sala de las lágrimas, había dicho: «Gracias, Señor, por confiar en este humilde servidor». Cuando el Papa León XIV salió de la sala de las lágrimas, ya no era solo un hombre, era una institución viviente, un símbolo en movimiento, un pastor que llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de más de 1.000 millones de almas. Yo me quedé allí, en aquel espacio rojo e íntimo, viendo cómo se cerraba la puerta tras él. El silencio volvió a reinar con su densidad única, como si aún contuviera las palabras rezadas, los suspiros contenidos, las emociones liberadas. La sala de las lágrimas había cumplido su nombre una vez más. Regresé lentamente hacia mi lugar habitual, pero ya no era el mismo guardia que minutos antes había entrado allí. Había sido testigo de algo que nunca podría describir por completo, ni siquiera en confesión. Había visto a un hombre enfrentarse a su vocación con temblor y lágrimas,
con dudas y certezas, con fe y entrega. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del Vaticano, recordé una frase que el Papa León XIV había pronunciado justo antes de salir. No soy yo quien lleva estas vestiduras, son ellas las que me recuerdan lo que debo ser. Y entendí entonces que la verdadera investidura no ocurre ante miles de personas en la logia de San Pedro. Ocurre aquí, en esta sala pequeña y cargada de historia, donde cada papa, sin cámaras ni protocolos, se encuentra cara a cara consigo mismo y con Dios. El mundo vería mañana al Papa León XIV, solemne, fuerte, lleno de autoridad, pero yo sabría siempre que detrás de esa figura augusta hay un hombre que llora, que reza, que busca entender su misión y que, como todos, necesita de la gracia para cumplirla. Amaneció en Roma. Desde la plaza de San Pedro llegaban aún restos de entusiasmo, mientras los fieles se dispersaban lentamente, llevando consigo la imagen de un nuevo papa que los había saludado con sencillez y firmeza. Yo retomé mi guardia, pero ya nada sería igual, porque había sido testigo de cómo se hace un papa, no solo en la elección, sino en el corazón. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario diciendo qué te llevas hoy de este testimonio. Tradición, renovación o ambas. Y si te gustó, no olvides suscribirte al canal Rinconcito de Paz. Nuestras tradiciones son vivas y tienen mucho que contar.